hermanos que no entienden la palabra de Dios, pero la grosería sí entienden, ¿no? La palabra ociosa, los chistes vulgares, pasan metidos en las redes sociales, viendo otras cosas, pero la palabra de Dios, ¿qué tiene? Es lo mejor, es la que te orienta, es la que te da paz. Poderosamente. En este momento quiero compartir un tema con todos ustedes que se titula No puedo entender la Biblia. Quiero compartir la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 y verso número 4, donde la Biblia nos narra y nos dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imagínense por qué muchos seres humanos rechazan la salvación. Yo le quiero decir que el evangelio no es religión. Decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso número 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio no es una religión. El evangelio es salvación. El evangelio es milagro. El evangelio es liberación divina, sanidad divina. Sana a los enfermos, los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos oyen, el cáncer es sanado, porque lo dice en Isaías capítulo 53. La Biblia dice que los hombres le han dado la espalda a Dios. El hombre día tras día ha endurecido su corazón. Por eso es que la luz del evangelio no resplandece en muchas personas. No entienden. Hay personas que le tienen apatía, fastidio al evangelio, a la palabra de Dios. ¿Sabe qué dicen? No me gusta esa religión. No quiero dejar mi religión. Es que el evangelio no es religión. Todas las religiones tienen sus buenos puntos, pero la religión no salva a nadie. ¿Por qué no entiende la palabra de Dios? San Juan 5:39 dice: escudriñad la escritura. En 2 de Corintios capítulo 3, verso número 4, o 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos seres humanos para que no conozcan la palabra de Dios. El vicio, el pecado no lo deja entender. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Amigo, amiga, joven, señorita, madre de familia, cuando andamos cometiendo fechoría, andamos haciendo lo malo, Dios no quiere que tú andes haciendo aquello, pero el Dios de este siglo te quiere tener sumergido en el vicio del alcohol, en el vicio del robo, en el vicio de quitarle la vida al ser humano y en cuantas cosas malas. Pero ¿qué quiere hacer Dios? Hacerte entender la palabra de Dios, hacerte entender la bendita Sagrada Escritura. Este libro, el libro más leído de todo el mundo. Hay muchos libros importantes, pero la Biblia sobrepasa la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. La palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios no es para burla. La palabra de Dios es para darte la salvación. En la palabra de Dios se encuentra el poder, la esencia de Dios. No es como muchas personas dicen: no, ese es un libro común, un libro cualquiera. El libro que usted tiene
el libro que usted se ha preparado para ser profesional, médico. Hay personas que leen todo tipo de libros, menos la Biblia. Hay seres humanos que leen la Biblia para discutir. Hay personas que la tienen para tirarle contra lo demás. La Biblia no es para eso. La Biblia o la palabra de Dios es para salvarte, para ayudarte a ti con tu familia. La palabra de Dios ha salvado a muchos seres humanos. La Biblia dice, generación van, generación viene. Dios quiere ayudarte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere honrarte. Él quiere hacerte entender la Sagrada Escritura. Por eso, si quiere entender la Biblia, entender la palabra de Dios, tiene que orar. Decirle, Señor, dame tu temor. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios quiere ayudarte. Dios quiere darte el temor de Él para que tengas sabiduría. La palabra de Dios no te vuelve torpe, te vuelve más sabio. La palabra de Dios penetra hasta los tuétanos. Dice que es más cortante que una espada de doble filo. Porque hay hermanos que no entienden la palabra de Dios. Pero la grosería sí entienden, ¿no? La palabra ociosa, los chistes vulgares. Pasan metidos en las redes sociales, viendo otras cosas. Pero la palabra de Dios, ¿qué tiene? Es lo mejor. Es la que te orienta. Es la que te da paz, tranquilidad. Es la que te ayuda a salir de lo malo. La Biblia dice que la palabra de Dios trae medicina a tu hueso. Es refrigerio para tu vida. La palabra de Dios te consuela. Tú puedes tener tu esposa, tus hijos, tu familia. Puedes tener muchos problemas. La palabra de Dios, que el mismo Dios, como dice San Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo y el verbo es Dios. Hice la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Es el principio, es el fin de la raza humana. Amigo, la palabra de Dios te quiere orientar, te quiere ayudar. La palabra de Dios te aconseja. La palabra de Dios te alinea. La palabra de Dios te ayuda a dejar lo malo y te ayuda a retener lo bueno. Yo quiero orar por tu vida. Dios quiere obrar. Dios quiere hacerte entender que la palabra de Dios es la salvación. No es cualquier cosa la palabra de Dios. Yo quiero leer otra cita bíblica que se encuentra en San Juan, capítulo 7, verso 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que acercarse a Él. ¿Quién es Él? No es tu papá, no es tu tío, no es tu amigo, no es el licor, no es el sicariato, no es la violencia, no es el insulto, no es la maldición, no es tu profesión es otra cosa. Él quiere que te acerque al Rey de Reyes, Señor de Señores, para que tú entiendas que Él te ama, para que tú entiendas que Él te quiere ayudar, para que tú entiendas que sus brazos están abiertos. ¿Para qué? Diciéndote, hijo mío, entrégame tu corazón, entrégale tu vida a Jesús, entrégale tu carga. Si tú no puedes más, anda perdido como pordiosero en la calle, abandonaste a tu familia, te apartaste de la casa de Dios, te fuiste por otro rumbo, Jesucristo te está esperando. Como el hijo pródigo, le pidió su herencia a su padre, se la malgastó con todos sus amigos, con personas que no eran productivas. Hay personas que gastan su riqueza,
Salen por las redes sociales. Yo fui artista, yo fui futbolista, yo fui boxeador. Pero todo lo que Dios le dio, lo echaron al tacho de basura. Levántate. Entiende la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tu enemiga. La palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios, ella te ayuda, te levanta, te sana, te protege. Jesucristo, el verbo de Dios, es su palabra. Yo quiero acercarte a Dios en este momento por medio de esta breve oración. Si el Señor habló a tu vida, cierra tu vista en este momento y repite conmigo esta breve oración. Señor amado, en esta hora te agradezco porque usted ha hablado a mi vida. Señor, entra a mi vida. Señor, ayúdame a entender la palabra de Dios. Dame su temor, su sabiduría, su entendimiento para conocerte más, para escudriñar más. Ayúdame. Deposito toda mi carga desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo programa.